Mis padres le regalaron mi casa a mi hermana, saca tus cosas ahora mismo, o llamaremos a la policía para que te echen, mientras reían, pero lo que no sabían era que la casa estaba. Me llamo Martín, tengo 40 años, y hasta hace poco creía que mi vida estaba en orden. No era perfecta, pero tenía lo que muchos desearían, una casa propia, un trabajo estable como ingeniero civil, y una esposa joven y hermosa que, al menos al principio, parecía sacada de un sueño. Su nombre es Estefanía, tiene 22 años, y cuando la conocí, sentí que el mundo se detenía. Era carismática, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una energía que me hacía sentir vivo de nuevo. Pero, como suele pasar, las cosas no siempre son lo que parecen. Lo que empezó como un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla que me arrancó todo lo que amaba, incluida mi propia familia. Al principio, todo era perfecto. Estefanía era cariñosa, atenta, y parecía genuinamente interesada en mí. Vivíamos en mi casa, una que había comprado hace 2 años con mucho esfuerzo. No era una mansión, pero era mía, una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín en la entrada y un patio trasero donde soñaba con hacer parrilladas los fines de semana. Los primeros indicios de que algo no estaba bien llegaron unos meses después de la boda. Estefanía empezó a pedirme cosas. Primero eran detalles pequeños, un vestido nuevo, unos zapatos de marca, una cena en un restaurante caro. Yo no tenía problema en complacerla, después de todo, quería hacerla feliz. Pero las peticiones se volvieron más frecuentes y más exigentes. Un día, mientras desayunábamos, me dijo con una sonrisa que necesitaba un bolso de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Martín, es solo un bolso. Todas mis amigas tienen uno, y yo no quiero quedarme atrás, dijo, con un tono que mezclaba dulzura y reproche. Intenté explicarle que no podíamos gastar tanto en algo así, que las cuentas de la casa ya eran una carga. Pero su reacción no fue la que esperaba. Se puso seria, cruzó los brazos y dejó de hablarme por 2 días. No contestaba mis mensajes, no me miraba, y cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía, si no me das lo que quiero, ¿para qué estamos juntos? Esa frase se me quedó grabada como un cuchillo. Las cosas empeoraron cuando empezó a pedir cosas no solo para ella, sino para su madre. Una vez me dijo que su mamá necesitaba un televisor nuevo porque el suyo se había dañado. Otra vez, que quería llevarla de viaje a la playa, pero que yo tenía que pagar todo porque era lo correcto. Yo no entendía por qué tenía que hacerme responsable de su familia, pero cada vez que intentaba poner un límite, ella se enojaba más. Era como si mi valor para ella estuviera medido en cuanto estaba dispuesto a gastar. Una noche, después de una discusión fuerte porque me negué a comprarle un coche nuevo, me senté en el sofá de la sala, mirando las paredes de mi casa, y sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. No era solo que Estefanía quisiera cosas caras, era la forma en que me miraba, como si yo fuera una máquina expendedora en lugar de su esposo. Fue entonces cuando empecé a sospechar que tal vez, solo tal vez, ella no estaba conmigo por amor, sino por lo que podía sacarme. No sabía cómo manejar la situación, así que decidí hablar con mis padres, Jaime y Clara. Ellos siempre habían sido mi refugio, las personas en las que confiaba ciegamente. Vivían a unas pocas calles de mi casa, en un apartamento modesto pero acogedor. Desde que era niño, ellos me habían enseñado el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Mi hermana menor, Paula, de 30 años, vivía con ellos. Siempre había sido la consentida de la casa, pero yo no tenía problema con eso. Al fin y al cabo, éramos familia, y la familia se apoya, ¿no? Fui a visitarlos un domingo por la tarde. Mientras tomábamos café en la sala, les conté todo, las exigencias de Estefanía, sus silencios cuando no le daba lo que quería, y mi creciente sospecha de que solo estaba conmigo por el dinero. Mi madre, Clara, escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Mi padre, Jaime, fue más directo, Martín, esa mujer no te quiere. Te está usando, dijo, golpeando la mesa con el puño. Tienes que protegerte. Si se divorcian, puede quitarte la mitad de todo, incluida tu casa. No dejes que eso pase, ¿y qué hago, papá? Pregunté, sintiéndome perdido. No quiero perder todo por lo que he trabajado. Mi madre intervino, con esa calma que siempre tenía cuando las cosas se ponían serias. Pasa la casa a nombre de tu padre, dijo. Si la casa no está a tu nombre, ella no podrá tocarla, pase lo que pase.
Es la manera más segura de protegerte. La idea me pareció lógica, aunque me dejó un mal sabor de boca. Poner mi casa, mi mayor logro, a nombre de alguien más, incluso si era mi padre, me hacía sentir vulnerable. Pero confiaba en ellos. Siempre lo había hecho. Así que, sin pensarlo demasiado, seguí su consejo. Fui al notario la semana siguiente y transferí las escrituras de la casa a nombre de mi padre. No le dije nada a Estefanía, no quería que supiera lo que estaba haciendo. En mi cabeza, era solo una medida de precaución, un seguro para el futuro. Pasaron los meses, y la relación con Estefanía siguió deteriorándose. Sus exigencias no paraban. Quería un viaje a Europa, un anillo de diamantes, un coche deportivo. Cada vez que le decía que no, sus rabietas eran peores. Una vez, después de negarme a comprarle un bolso de $3.000, se encerró en el cuarto de huéspedes y no salió en todo el fin de semana. Yo estaba agotado, no solo de sus demandas, sino de sentir que mi matrimonio era una transacción comercial. Finalmente, un año después de nuestra boda, Estefanía cruzó la línea. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me miró con frialdad y dijo: «Martín, esto no está funcionando. Quiero el divorcio». No me sorprendió. En el fondo, lo esperaba. Pero lo que vino después sí me dejó sin palabras, y quiero mi parte de la casa, añadió, con una sonrisa que me heló la sangre. Es lo justo, ¿no? Somos esposos, y la mitad de todo lo tuyo es mío. Me reí. No pude evitarlo. La idea de que ella pensara que podía quedarse con mi casa, después de todo lo que había pasado, me parecía absurda. Me levanté de la mesa, la miré a los ojos y le dije: «No vas a quedarte con nada, Estefanía. Absolutamente nada». Ella se puso furiosa, gritando que me demandaría, que sus abogados me harían pagar. Pero yo sabía algo que ella no: la casa no estaba a mi nombre. Cuando presentó la demanda, el juez la rechazó de inmediato. Las escrituras estaban a nombre de mi padre, y legalmente, Estefanía no tenía ningún derecho sobre ella. Se fue con las manos vacías, furiosa, lanzándome insultos mientras recogía sus cosas. Yo, por mi parte, sentí un alivio inmenso. Mis padres me habían salvado. O eso pensaba. El alivio de haber salido ileso del divorcio con Estefanía duró poco. Había ganado la batalla, sí, pero no me sentía victorioso. Mi matrimonio, que alguna vez creí que sería el comienzo de una vida llena de amor y compañía, se había derrumbado como un castillo de naipes. Sin embargo, aún tenía mi casa, mi trabajo, lo más importante, a mi familia. Mis padres, Jaime y Clara, habían sido mi salvavidas en medio de la tormenta, y mi hermana Paula, aunque a veces distante, seguía siendo parte de ese núcleo que me mantenía anclado. O eso quería creer. Después del divorcio, intenté retomar mi vida. Volví a enfocarme en mi trabajo, salía con amigos de vez en cuando, y hasta empecé a disfrutar de la soledad de mi casa. Era como si, al librarme de Estefanía, hubiera recuperado un pedazo de mí mismo. La casa, aunque técnicamente estaba a nombre de mi padre, seguía siendo mi hogar. Cada pared, cada rincón, llevaba mi esfuerzo, mis noches sin dormir, mis sueños. No le di demasiada importancia al hecho de que las escrituras no estuvieran a mi nombre. Después de todo, confiaba en mis padres. Ellos nunca me fallarían, ¿verdad? El tiempo pasó, y llegó el cumpleaños número 31 de Paula. Mi hermana siempre había sido el centro de atención en la familia. Desde pequeños, mis padres la mimaban más que a mí. Decían que era porque ella era la menor, la princesita de la casa, pero yo nunca lo resentí. Al menos, no hasta ese día. Mis padres decidieron organizarle una gran fiesta en un salón de eventos que rentaron en el centro de la ciudad. No era algo típico de ellos, siempre habían sido frugales, y una celebración así parecía fuera de lugar. Pero no le di demasiada importancia. Paula siempre había sido su consentida, y supuse que querían hacer algo especial por ella. Me invitaron a la fiesta, y aunque no estaba de ánimo para celebraciones, no podía faltar. Era mi hermana, y la familia era lo primero. Compré un perfume caro y un reloj bonito como regalos. No quería llegar con las manos vacías, y aunque mi cuenta bancaria no estaba en su mejor momento tras el divorcio, hice el esfuerzo. Quería que Paula supiera que, a pesar de todo,
seguía siendo importante para mí. La noche de la fiesta, el salón estaba decorado con luces cálidas, mesas llenas de comida, y un ambiente alegre que contrastaba con mi estado de ánimo. Había unas 50 personas, familiares, amigos de Paula, algunos vecinos. La música sonaba fuerte, y todos reían y bailaban. Me senté en una mesa con mis primos, charlando sobre cosas banales, intentando integrarme. Paula estaba radiante, moviéndose de un lado a otro, saludando a todos con su sonrisa característica. Mis padres, Jaime y Clara, estaban en el centro de todo, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Parecían más felices de lo normal, casi como si estuvieran planeando algo grande. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. Uno a uno, los invitados se acercaban a Paula con sus obsequios. Yo me levanté, le entregué el perfume y el reloj, y ella me abrazó con entusiasmo. «Martín, qué lindo». «Gracias», dijo, abriendo el frasco de perfume y rociándose un poco en la muñeca. «Huele increíble». Sonreí, contento de verla feliz. Pero entonces, mis padres se levantaron de su mesa y pidieron silencio. Mi padre, con una sonrisa que no le había visto en años, levantó una mano para que todos le prestaran atención. «Queremos hacer un anuncio especial», dijo, con un tono que mezclaba orgullo y emoción. «Este no es cualquier cumpleaños. Hoy, queremos darle a nuestra querida Paula un regalo que cambiará su vida». La multitud aplaudió, y yo también, aunque algo en mi interior se removió. No sé por qué, pero sentí una punzada de incomodidad. Mi madre, Clara, se acercó a Paula con una carpeta en la mano y un juego de llaves que brillaban bajo las luces del salón. La entregaron con una ceremonia que parecía ensayada, como si hubieran estado esperando este momento toda la noche. «Paula, hija», dijo mi madre, con lágrimas en los ojos, «te mereces lo mejor. Por eso, tu padre y yo queremos regalarte una casa». El salón estalló en aplausos y gritos de alegría. Paula se cubrió la boca con las manos, claramente sorprendida, y abrazó a mis padres con fuerza. Yo aplaudí, pero mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. ¿Una casa? Mis padres no tenían el dinero para comprar una casa. Vivían en un apartamento alquilado, y aunque no les iba mal, no eran ricos. ¿De dónde habían sacado el dinero para un regalo así? La idea me rondaba, pero no quería sospechar de mi propia familia. Quizás habían ahorrado en secreto, o tal vez habían pedido un préstamo. Intenté convencerme de que no había nada raro. Entonces, mi padre me miró desde el otro lado del salón y me hizo una seña para que me acercara. Me levanté, confundido, y caminé hacia el centro, donde estaban ellos, Paula, y la carpeta con las llaves. La multitud seguía aplaudiendo, pero el ambiente se sentía diferente, como si todos supieran algo que yo no. «Martín», dijo mi padre, con un tono que no supe interpretar, «ven aquí un momento». Me paré junto a ellos, esperando que dijeran algo sobre cómo todos éramos una familia unida o alguna frase cursi de esas que siempre decían en las reuniones. Pero lo que vino después me dejó helado. «Queremos que sepas que esta casa es para Paula porque ella se lo merece más», dijo mi madre, con una sonrisa que parecía más un desafío que un gesto de cariño. «Pero para que ella pueda mudarse, necesitamos que desocupes la casa. Hoy mismo». El mundo se detuvo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿De qué estaban hablando? Miré a mi padre, esperando que corrigiera a mi madre, que dijera que era una broma. Pero él solo asintió, con una expresión seria. «Martín, saca tus cosas ahora mismo», dijo, con un tono frío que nunca le había oído. «Si no lo haces, nos veremos en la necesidad de llamar a la policía para que te saque». El salón quedó en silencio. Los invitados se miraban entre sí, incómodos, mientras Paula sostenía las llaves con una mezcla de confusión y emoción. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mi casa. La casa que compré con mi sudor, la casa que puse a nombre de mi padre para protegerme de Estefanía, ¿se la estaban dando a Paula? ¿Están hablando en serio?, pregunté, con la voz temblando de incredulidad. ¿Mi casa? ¿La casa que yo compré? ¿Se la están dando a Paula? Mi padre dio un paso hacia mí, como si quisiera imponerse. «Martín, no seas egoísta», dijo, alzando la voz. «Esa casa está a mi nombre, y como tal, puedo hacer con ella lo que quiera. Paula necesita un lugar donde empezar su vida.
Tú ya tienes tu trabajo, tus ahorros. Ella no. ¿Es lo justo, lo justo? Repliqué, sintiendo que la rabia me subía por la garganta. Esa es mi casa. ¿Cómo pueden hacer esto? Mi madre intervino, con ese tono de superioridad que usaba cuando quería cerrar una discusión. Martín, siempre has sido el fuerte de la familia. Paula es más joven, necesita nuestro apoyo. Además, tú confiaste en nosotros cuando pusiste la casa a nombre de tu padre. ¿Ahora nos vas a reclamar? Eso no es de familia. Miré a Paula, esperando que dijera algo, que se opusiera, que reconociera que esto estaba mal. Pero ella solo bajó la mirada, apretando las llaves contra su pecho. No dijo nada. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la casa, era la traición. Mis propios padres, las personas en las que confiaba más que en nadie, me estaban despojando de todo. No me voy a ir, dije, con la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Esa es mi casa. No tienen derecho. Mi padre soltó una risa seca, casi burlona. Legalmente, no es tuya, Martín. Si no desocupas, llamaremos a la policía. No nos hagas llegar a eso. Los invitados seguían en silencio, algunos mirando al suelo, otros susurrando entre sí. Sentí sus miradas como cuchillos. Me di la vuelta y salí del salón sin decir una palabra más. No podía soportar estar allí un segundo más. Subí a mi coche, arranqué, y manejé hasta mi casa, mi hogar, el lugar que ahora, según mis padres, ya no me pertenecía. Cuando llegué, me senté en el sofá, mirando las paredes. Todo estaba igual, los muebles que compré, los cuadros que colgué con tanto cuidado, el televisor donde veía mis partidos los fines de semana. Pero ahora todo se sentía ajeno, como si ya no fuera mío. No saqué mis cosas. No podía. Era como aceptar que lo que estaba pasando era real. Al día siguiente, mientras intentaba procesar lo que había pasado, escuché un golpe en la puerta. Abrí, y allí estaban mis padres, con Paula detrás de ellos. Mi padre tenía el rostro rojo de enojo, y mi madre me miraba como si yo fuera un desconocido. ¿Por qué no has desocupado la casa?, preguntó mi padre, sin siquiera saludar. Esta es la nueva casa de Paula. Te dimos una orden, no me voy a ir, respondí, cruzándome de brazos. Esta es mi casa. Paula dio un paso adelante, con las llaves en la mano. Martín, por favor, dijo, con un tono que intentaba ser conciliador pero que sonaba falso. No hagas esto más difícil. Mamá y papá quieren lo mejor para mí. Tú ya tienes tu vida resuelta. ¿Mi vida resuelta?, repliqué, casi gritando. Tú no tienes idea de lo que he sacrificado por esta casa. Y ahora tú, que nunca has pagado un centavo por nada, ¿te la quieres quedar? Mi madre intervino, con esa voz que usaba para hacerme sentir culpable. Martín, siempre has sido egoísta. Paula es tu hermana. Deberías estar feliz por ella. ¿Esto es por el bien de la familia? ¿El bien de la familia?, dije, sintiendo que las lágrimas de rabia se me acumulaban en los ojos. Ustedes me están robando. Me están traicionando. Mi padre sacó su celular y marcó un número. Ya basta, Martín. Llamaré a la policía. No queremos problemas, pero tú te lo estás buscando. 20 minutos después, 2 oficiales llegaron a la puerta. Intenté explicarles todo, que la casa era mía, que la había comprado, que solo puse las escrituras a nombre de mi padre por una estrategia legal contra mi exesposa. Pero uno de los oficiales revisó los documentos que mi padre le mostró y negó con la cabeza. Lo siento, señor, dijo el oficial, con un tono profesional pero firme. Las escrituras están a nombre de su padre, y él la transfirió a su hermana. Legalmente, esta casa no es suya. Tiene que desocupar. No podía creerlo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a mis padres, esperando un último gesto de humanidad, pero solo vi frialdad. Paula ni siquiera me miraba. Los oficiales me dieron 1 hora para recoger mis cosas básicas. Empaqué una maleta con ropa, mi laptop y algunos documentos, mientras mis padres y mi hermana esperaban en la sala, como si fueran los dueños legítimos. Cuando salí, con la maleta en la mano, mi padre me dijo, es lo mejor, Martín. Algún día lo entenderás. No respondí.
Subí a mi coche y me fui, con el corazón destrozado pero con una calma extraña. Tenía ahorros en el banco, podía rentar un lugar, empezar de nuevo. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Mis padres y Paula no tenían idea de lo que se venía. Esa casa, la casa que me robaron, aún tenía una hipoteca. Y yo no iba a pagar ni un centavo más. Me instalé en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. No era lujoso, pero era suficiente. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la cara de mi padre, con esa sonrisa burlona mientras me decía que desocupara mi propia casa. Veía a mi madre, con su tono de superioridad, diciéndome que Paula se merecía más. Y veía a Paula, sosteniendo las llaves de mi casa, sin decir una palabra para defenderme. Decidí cortar todo contacto con ellos. No contestaba sus llamadas, no respondía sus mensajes. No quería saber nada de la familia que me había dado la espalda. Pero en el fondo, sabía que la verdad sobre la casa no tardaría en salir a la luz. Esa casa, la que ellos creían que ahora era de Paula, tenía una hipoteca. Una hipoteca grande, que yo había estado pagando religiosamente durante 2 años. Todavía quedaban miles de dólares por saldar, y yo no tenía ninguna intención de seguir pagando un centavo. Legalmente, la casa estaba a nombre de Paula, lo que significaba que la responsabilidad de la deuda ahora era suya. O, más bien, de mis padres, que parecían estar manejando todo como si fueran los dueños del mundo. Un día, unos 3 meses después de la fiesta de cumpleaños de Paula, estaba en mi apartamento revisando correos cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que no lo ignorara. Contesté, y la voz de mi madre, Clara, sonó al otro lado de la línea. Estaba furiosa, casi histérica. Martín. Gritó, sin siquiera saludar. ¿Qué te pasa? Llegó una carta del banco diciendo que embargarán la casa de tu hermana si no se pagan las cuotas. ¿Por qué no estás pagando la hipoteca? Me quedé en silencio un momento, dejando que su enojo llenara el aire. Luego, con una calma que ni yo mismo esperaba, respondí, esa casa no es mía, mamá. Es de Paula. Las escrituras están a su nombre, ¿recuerdas? Si quieren que siga siendo suya, tendrán que pagar la hipoteca ustedes. ¿Cómo te atreves? Interrumpió mi padre, que claramente estaba escuchando la llamada en altavoz. Esa casa era tuya. Tú la compraste. Es tu responsabilidad. Me reí. No pude evitarlo. La ironía era demasiado grande. ¿Mi responsabilidad? Dije, alzando la voz. Ustedes me echaron de mi propia casa. Me amenazaron con la policía, me humillaron frente a toda la familia, y ahora quieren que siga pagando por algo que le regalaron a Paula. No, papá. Eso no va a pasar. Mi madre intervino, con un tono que intentaba ser conciliador pero que destilaba desesperación. Martín, por favor, somos tu familia. No puedes hacernos esto. Paula no tiene cómo pagar esa deuda. Si no pagas, el banco nos quitará la casa. ¿Quieres que tu hermana se quede en la calle? Ustedes la pusieron en esa situación, no yo, respondí, sin un ápice de culpa. Cuando decidieron darme la espalda, cuando me sacaron de mi casa como si fuera un extraño, perdieron el derecho a pedirme ayuda. Ahora lidien con las consecuencias, eres un egoísta. Gritó mi padre. Siempre lo has sido. No te importa tu familia. La discusión siguió así por unos minutos más. Mi madre empezó a llorar, diciendo que no podían creer que yo fuera tan cruel. Mi padre me amenazó con consecuencias si no pagaba, pero no especificó cuáles. No me importó. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había cortado el último hilo que me unía a ellos, pero también me sentía libre por primera vez en mucho tiempo. Pasaron 2 meses más, y las noticias no tardaron en llegar. El banco había iniciado el proceso de embargo. Mis padres y Paula no habían pagado ni una sola cuota de la hipoteca. Paula, que trabajaba como recepcionista en una clínica dental, no ganaba lo suficiente para cubrir una deuda tan grande. Mis padres, con sus ingresos limitados, tampoco podían hacerlo. El banco no tuvo piedad. Una mañana, llegaron los oficiales de desalojo, acompañados de un representante del banco, y sacaron a mis padres y a Paula de la casa. Perdieron todo, los muebles, las decoraciones,
los recuerdos que habían llevado a su nuevo hogar. No tenían dónde ir. Una semana después del desalojo, recibí otra llamada. Esta vez era Paula. Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando durante días. Martín, por favor, dijo, entre sollozos. No tenemos dónde vivir. Papá y mamá están durmiendo en casa de una tía, pero no podemos quedarnos allí mucho tiempo. No tenemos comida, no tenemos nada. Eres mi hermano, por favor, ayúdanos. Escuché sus palabras, y por un momento, sentí un eco de la vieja conexión que teníamos. Pero luego recordé todo, la fiesta, las llaves, las risas de mis padres mientras me echaban, el silencio de Paula cuando tuvo la oportunidad de defenderme. La rabia volvió, más fuerte que nunca. ¿Ayudarlos?, dije, con una risa amarga. ¿Después de lo que me hicieron? Me quitaron mi casa, Paula. Me dejaron en la calle sin pensarlo 2 veces. ¿Y ahora quieres que los saque del hoyo en el que ustedes mismos se metieron? No, no voy a hacerlo. Mi madre tomó el teléfono, su voz temblando entre lágrimas. Martín, somos tu familia. No puedes abandonarnos así. Por favor, hijo, te lo suplico, ustedes dejaron de ser mi familia el día que me traicionaron, respondí, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. No me busquen más. No quiero saber nada de ustedes. Colgué el teléfono y lo apagué. Me senté en el sofá de mi apartamento, mirando por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. La rabia seguía allí, pero también había una extraña satisfacción. Ellos habían jugado sucio, habían creído que podían salirse con la suya, pero la vida les había dado una lección. La casa que tanto querían, la que me robaron, se había convertido en su propia trampa. Ahora estoy solo. No confío en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. He aprendido, de la manera más dura, que incluso aquellos que más amas pueden apuñalarte por la espalda. Pero también he aprendido que puedo seguir adelante. Mi trabajo va bien, mis ahorros están creciendo de nuevo, y poco a poco estoy reconstruyendo mi vida. No necesito a nadie que no valore lo que soy. Soy libre, y aunque el precio fue alto, no cambiaría esta libertad por nada. Suscríbete para más historias diarias.